Bueno, pues si te parece, Fer, ahora sí que por respeto a los que ya están conectados, arrancamos, ¿no? Sí, adelante. Perfecto, pues la verdad es que muy buenos días a todos, un gusto volverlos a saludar. Me pidió Francisco, como lo hemos comentado, ha estado pues trabajando muy fuerte en poder traer más herramientas a todos ustedes, contactos, etcétera. Entonces, hoy nos toca, la verdad, una plática súper interesante con Fernando. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo y de colaborar con algunos clientes y pues es alguien sumamente preparado en el tema. Fernando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría en Stanford. De hecho, fue el primer presidente latino de generación. Y pues él pues ha dado algunas conferencias en algunos foros fiscales muy importantes. Uno de ellos fue en París y bueno, ha colaborado desde pequeñas empresas hasta empresas de Fortune 500, ¿no? Y pues su fuerte realmente es todo el tema de estrategias fiscales como para inversiones. Él tiene un despacho o es colaborador de un despacho muy importante en Texas y bueno, estoy seguro que disfrutarán mucho esta plática. Pues bienvenido, Fer, y mucho éxito. Muchísimas gracias, Marco, y muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ir platicando, nos vamos a ir un poquito rápido, hay muchas cosas que abarcar. Si alguno de ustedes ya tomó alguna vez alguna clase aquí con ABC Global, bueno, pues ya sabrán hacia dónde vamos o de qué se trata esta plática. Hoy vamos a ver cuáles son las consideraciones fiscales en negocios México-USA y básicamente vamos a ir discutiendo o analizando cuáles son las consideraciones más importantes en materia fiscal del lado americano que hay que tener en cuenta cuando se hacen negocios. Y estoy hablando de negocios en el sentido de tener una actividad continua, regular, una actividad empresarial. No me refiero a inversiones pasivas, como bien pudiera ser, inversiones en bienes inmuebles, inversiones en acciones nada más para recibir los dividendos, etcétera. Ese tipo de inversiones, digo, y a reserva de lo que ustedes me vayan diciendo al final de la participación, pues si gustan los podemos platicar mañana. Mañana también estaré aquí con ustedes otra hora y media, entonces si quieren, al final, en el momento de preguntas y respuestas, pues podemos establecer qué es lo que quieren escuchar para el día de mañana, porque hay muchísimos temas que tocar. El día de hoy, pues nada más tocaremos los temas respecto a actividades empresariales de los que quieren iniciar en Estados Unidos. Bueno, aquí está, ya me presentó Marco. Y bueno, pues vamos a darle. ¿Cuáles son las consideraciones previas que debemos de entender nosotros en la cuestión o cuando uno está tratando de ingresar al mercado americano para iniciar un negocio? Y bueno, antes de iniciar también, me voy a ir parando, me voy a ir deteniendo en algunas, ¿cómo se llama? Diapositivas, para ir escuchando algunas preguntas y respuestas y no irnos hasta el final. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las consideraciones previas que debemos de tener nosotros? Bueno, pues ustedes saben que todo el bloque norteamericano, entendiendo Canadá, Estados Unidos y México, pues está altamente integrado. Las cadenas de logística no pueden entenderse las de un país si no se entienden las del otro. Si ustedes saben, para construir un auto, para hacer manufacturar un auto, simplemente la integración de todas estas partes tiene que pasar o cruza la frontera más de 100 veces. Entonces, es algo que ya es una realidad, ya no es algo que estamos esperando, y simplemente la renegociación del Tratado de Libre Comercio que ocurrió hace un par de años, que ocurrió apenas hace estos 2 últimos años, pues simplemente viene a reforzar esta integración de logística y lo único lo que terminó haciendo pues es reforzar la integración económica, incluyendo o aumentando los requisitos de entrada al mercado americano. Entonces, esto significa protección a estos 3 países y sin lugar a dudas lo bueno es que México está aquí en este bloque.
Otra de las cuestiones que también debemos entender es que tenemos diferencias culturales entre México, Estados Unidos y Canadá. Obviamente tenemos nosotros una tradición completamente diferente a la anglosajona y pues obviamente al momento de hacer negocios en Estados Unidos encontramos algunas pues complicaciones que derivan de las diferencias culturales entre ambos países o entre ambas culturas. Esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque el día de cuando ustedes hagan negocios, pues no es lo mismo simplemente desde la función de un notario, por ejemplo, que en México pues están licenciados usualmente por los gobiernos estatales. Pues en Estados Unidos los notarios tienen una función parecida, pero pues no están licenciados por el gobierno estatal en el sentido de que tienen una patente. Es algo mucho más sencillo y desde pequeños puntos como este, encontramos una serie de diferencias que van haciendo que el desarrollo de los negocios pues, sean muy, muy diferentes. Los mercados en Estados Unidos están altamente desarrollados, entonces, pues podemos observar que el flujo de los negocios, el respeto al Estado de Derecho es mucho más importante y si aquí se firma un contrato, pues uno se está sujetando a riesgos legales que pudieran ser gravemente importantes. Entonces es importante considerar este tipo de diferencias al momento de querer interactuar o de establecer una relación de negocios con personas que residen del lado americano, del lado de Estados Unidos. Esto también conlleva o implica que existen diferencias en los sistemas legales, tal como lo platicaba hace un momento, y básicamente en México pues tenemos la idea de que pues podemos nosotros moldear la ley a nuestro favor. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Sin embargo, una vez que se establece un contrato, se establece una determinada obligación legal, uno está pues realmente vinculado a cumplir con esa obligación, pero lo más importante es que la sanción por el incumplimiento realmente se acata, algo que a veces en México pues escapa a nuestra realidad. En Estados Unidos sí es de a de veras, si incumples, sí te cobran, si incumples, sí pagas por la responsabilidad. Y algo muy importante, responsabilidad por daños o por perjuicios no se encuentra limitada en Estados Unidos, lo cual, si ustedes han escuchado, ¿no? Pues demandas por 20 millones de dólares, etcétera, también llegan a suceder aquí precisamente porque el daño es mucho más, pues, amplio. Entonces, aquí la protección legal, el actuar a través de una sociedad, alcanza o tiene una relevancia mayor. Otro punto importante es que también hay amplias posibilidades de negocio, eso es sobra decirlo, Estados Unidos es un mercadazo, entonces cualquier opción o cualquier idea que ustedes tengan de integrarse al mercado americano, sin lugar a dudas, les va a generar o representa una gran oportunidad de negocio. Y al final, pues siempre es importante contar con la asesoría de expertos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces uno intenta, como en México, hacerlo uno solo hacer toda la planeación, leí en Google y pues ya me siento abogado, ya me siento fiscalista, yo ya me siento que ya me la sé. Ha de ser como en México, es muy sencillo. Entonces, pues yo me lo aviento. El problema radica en que desafortunadamente y derivado de las diferencias culturales, de las diferencias en los sistemas legales, pues realmente, a menos de que uno esté realmente entrenado en el sistema americano, resulta un poquito diferente. Y un ejemplo muy claro que creo todos podrán entender, pues en México, si uno distribuye dividendos de una sociedad a otra, por ejemplo, pues eso no causa impuestos en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Problema radica que en Estados Unidos sí causa impuestos. Y he tenido oportunidad de platicar con algunos clientes que no llegan a entender ni siquiera ese punto tan sencillo, pues porque piensan que es como México y pues desafortunadamente no. En Estados Unidos recibes una deducción por los dividendos recibidos de otras sociedades que pudiera tener el mismo efecto que en México, de que al final del día no pagues impuesto por dividendos recibidos de otras sociedades, pero la regla es diferente.
Hay supuestos en donde si nada más tienes un determinado porcentaje, como por ejemplo el 50%, nada más recibes el 33%, perdón, nada más recibes hasta el 50% de la deducción y lo demás tienes que pagar impuestos por esos dividendos. Entonces, puntos tan sencillos, tan simples que nosotros pudiéramos dar por sentados, es diferente. Entonces, siempre es importante, pues, asesoría de los expertos. Vamos a ver que existen dos tipos de operaciones importantes cuando estamos hablando de operaciones internacionales. Una es la operación hacia Estados Unidos, desde México, que es lo que en Estados Unidos se conoce como inbound, son inversiones que vienen a Estados Unidos, y la otra son planeaciones que estás haciendo hacia México, o sea, de Estados Unidos hacia México. ¿Y por qué es importante conocer ambas? Bueno, pues es importante conocer ambas, ¿por qué? Porque a veces la gente o a veces los inversionistas lo que quieren es trasladar el centro de operaciones o el centro de administración de las sociedades o de las empresas, de los negocios, a los Estados Unidos, independientemente de que las operaciones se lleven a cabo en México. Simplemente quieren moverse a Estados Unidos, quieren tener su centro de control en Estados Unidos y controlar todo desde allá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues esto conlleva diferente planeación. ¿Por qué? Porque implica no solamente transportar o exportar las operaciones a Estados Unidos, sino también ver cómo se pueden controlar las operaciones desde Estados Unidos, las operaciones de México desde Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando de operaciones hacia Estados Unidos, ustedes tienen una empresa en México, quieren abrir la empresa en Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que deben de considerar? Y es lo que vamos a ver hoy. Primero tienen que considerar cuál va a ser su estructura corporativa. Esto implica saber qué tipo de empresa van a ustedes a utilizar. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de sociedades, igual que existen en México. Sin embargo, hay diferencias fundamentales. Si uno se va, por ejemplo, en México y analiza la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que establece toda la regulación en materia de sociedades, pues uno va a ver y va a escuchar las mismas de siempre: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, y existen un montón más: la sociedad en comandita por acciones, etcétera, comandita simple. Existe la sociedad anónima simplificada, que realmente es inútil porque no tiene, tiene algunos requisitos, algunos limitantes importantes. Pero bueno, siempre estamos hablando de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Y corporativamente sí existen algunas diferencias, específicamente en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, en cuanto a los derechos de los accionistas, pero realmente no hay gran diferencia en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal, pues ambas sociedades tributan a nivel de la entidad. Esto significa que la entidad va a pagar su impuesto al 30%, y cuando los distribuye los dividendos después de haber pagado sus impuestos, también se genera un impacto al accionista por la distribución de los dividendos. En Estados Unidos es diferente. Existen diferentes tipos de sociedades. Cada una tiene ciertas características legales que hacen algunos más flexibles que la otra, y la diferencia también radica en que existen diferentes maneras de que ellas paguen impuestos. Es decir, no necesariamente tienen que pagar impuestos a la tasa del 21%, que es la tasa corporativa acá. Entonces, si se dan cuenta, resulta realmente importante determinar la forma en la que uno quiere constituir la sociedad y, segundo lugar, la forma en la que uno quiere que esta sociedad pague impuestos. En tercer lugar, tenemos la repatriación de ganancias, la capitalización de empresas. ¿Cómo capitalizo una empresa? Lo hago a través de capital, le meto dinero de mi propio bolsillo o solicito intereses. Aquí es importante tener este punto en consideración. Hay mucha gente que capitaliza con mucha deuda y desafortunadamente, bueno, pues el IRS es de los más, de las administraciones fiscales más aguerridas del mundo. Entonces lo que hacen es, pues te niego las deducciones por los pagos de intereses, ¿no? Es una buena manera, obviamente, si se hace bien, es una excelente manera de transferir ganancias o de transferir utilidades de Estados Unidos a México. En tercer lugar, ¿cómo se van a mandar las ganancias que ya tuve en mi negocio en Estados Unidos? ¿Cómo las mando a México? ¿Qué carambas hago con ellas?
Bueno, para ello existe la repatriación de ganancia, esto significa encontrar la mejor manera de enviar el dinero, de transferir el dinero de Estados Unidos a México. Y es importante, ¿por qué? Porque si uno obtiene ingresos de fuente americana, como el pago de interés, como es un concepto fijo, simplemente Estados Unidos te cobra una retención del 30%. Obviamente lo reduces a través del tratado, pero una vez que recibes ese ingreso en México, pues también está sujeto a imposición, porque la empresa o el individuo lo tiene que acumular dentro de sus ingresos. Y más importante ahora, derivado de las reformas del año pasado en la ley del impuesto sobre la renta, existen también disposiciones antiabuso, o más allá de disposiciones antiabuso, disposiciones que impiden el diferimiento de los impuestos a través de mantener el dinero en sociedades que se denominan, bueno, regímenes refipres, regímenes fiscales preferentes, o en las denominadas entidades transparentes, ¿no? Entonces, todo esto es importante analizarlo al momento de tener este tipo de planeación. ¿Por qué? Porque los impactos no solamente son en Estados Unidos, también hay un impacto en México. En cuarto lugar, vamos a ver estrategias de salida, qué es lo más conveniente, cómo vamos a salir de Estados Unidos. Quiero vender mi sociedad, vendo mis acciones, vendo mis bienes de capital, todos mis activos, etcétera. Finalmente, veremos también los beneficios fiscales a la inversión. Existen beneficios fiscales como, por ejemplo, tengo 1,000,000 de ganancia por haber vendido mi negocio y realmente pues quiero dejarlo en Estados Unidos, aprovechando que la tasa ahorita es del 21, en lugar de llevarlo a México, que es del 30, ¿no? Entonces, quiero invertirlo en Estados Unidos. ¿Qué beneficio fiscal hay para mi inversión ahí? Existe un programa que se denomina zonas de oportunidad, donde si tú metes tu ganancia de 1,000,000, no te cobran impuestos y eventualmente puedes no pagar impuestos si los mantienes ahí 5, 7 y hasta 10 años. Y literalmente te vas limpio, no pagas nada. Entonces son puntos importantes que hay que considerar. Planeando operaciones hacia México, supongamos que ahora nosotros nos queremos mover a Estados Unidos y desde acá queremos controlar todas las operaciones, ¿no? Pues es lo mismo, tenemos que analizar cuál es la estructura corporativa que vamos a necesitar en México, cómo vamos a capitalizar la empresa, cómo vamos a mandar las ganancias de México a Estados Unidos y cuáles son los beneficios a la exportación que existen desde Estados Unidos. Existen beneficios fiscales a la exportación desde Estados Unidos. Esto significa que igual que en México, por ejemplo, tenemos el impuesto al valor agregado, que la tasa a la exportación o de aquellos bienes o servicios que se exportan es del 0%, lo cual permite recibir, acreditar el IVA, lo cual permite obtener en devolución el IVA que uno pagó, el impuesto al valor agregado que uno pagó por esos bienes que uno está exportando, pero como uno no está cobrando el IVA, pues uno obtiene grandes cantidades en devolución. Es uno de los beneficios de ser exportador en México. En Estados Unidos, no solamente, bueno, para empezar, no existe el IVA, pero lo que ellos hacen es, te vamos a dar un beneficio a la exportación en el ISR, ¿no? En el Income Tax. Y estos, pues hay dos muy buenos, uno es el IC-DISC, el otro es el FDII, que no nos va a dar tiempo de ver, pero pues para que lo conozcan. Vamos a ver, ¿cuáles son las operaciones en Estados Unidos? Vamos a platicar aquellas operaciones cuando ustedes van a iniciar las operaciones en Estados Unidos de manera inbound, ¿no? Ya tienen su empresa en México, quieren expandirse a Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿No? La consideración fundamental es cómo quieren hacer ustedes sus negocios. ¿Los quieren hacer de forma directa o lo quieren hacer de forma indirecta? Si lo quieren hacer de forma directa, es decir, ustedes quieren abrir su propia sucursal, bueno, pues en ese caso sí van a tener que tener en cuenta todas estas consideraciones. Si lo quieren hacer a través de agentes, es decir, yo me volteo a Estados Unidos, consigo un distribuidor, un agente, el que actúe por mi cuenta, también nos vamos a evitar muchos problemas, pero también se pueden generar una serie de consecuencias no deseadas, sobre todo en materia de establecimiento permanente, y ahorita vamos a ver qué es ese concepto. Si lo hacemos de manera directa, nosotros mismos vamos a tener el control y tenemos que constituir, o hay diferentes maneras de hacerlo.
Podemos hacerlo a través de una subsidiaria, es decir, constituyo una sociedad y elijo el tratamiento corporativo. Puedo establecer una sucursal, es decir, establezco una sociedad, pero al final del día escojo que no pague impuestos en Estados Unidos, o puedo entrar en un contrato de sociedad, partnership, con otro socio, en cuyo caso también escojo que no haya tratamiento corporativo y también los ingresos fluyen hacia arriba. ¿Cuáles son las consecuencias fiscales de entre la subsidiaria, la sucursal o la partnership? Bueno, cuando uno está hablando de una subsidiaria, esto implica que yo voy a constituir una sociedad en Estados Unidos. Y esta sociedad, vamos a ver ahorita los diferentes tipos, va a pagar sus impuestos por sí misma. Es decir, igual que en México, como una sociedad anónima, va a pagar sus impuestos esta sociedad americana. ¿Qué tipos diferentes o qué tipos existen de sociedades en Estados Unidos? Existen también varios. Los más conocidos son tres. Uno, la corporación. Y la corporación, como su nombre lo indica, un símil mexicano es la sociedad anónima. Es decir, en una sociedad donde están bien establecidas las reglas, ya lo establece la ley, los derechos de los accionistas, votos, no se pueden restringir derechos de algunas acciones, etcétera. Entonces es una especie, es una corporación, es una sociedad anónima que necesariamente tiene que pagar impuestos a la tasa del 21%. Es decir, no hay manera de escoger su tratamiento fiscal. Luego tenemos otra sociedad que se denomina partnership, ¿no? Y la sociedad, una partnership, es como cuando uno dice mi socio, ¿no? Es un grupo de personas, dos o más personas, necesariamente tienen que ser dos o más, dos o más personas que se unen precisamente con un fin en común y que este fin en común obviamente lo van a hacer a través de esta sociedad que se denomina partnership. Tiene que haber un socio general, un socio limitado, o pueden ser los dos socios generales. La diferencia entre el socio general y el socio limitado es que el socio general, pues si ustedes están vendiendo tractores y el tractor se llega a descomponer o se le cae una pieza y le rompe una pierna a alguien,